Muy buenas noches, excelentísimo senador Luis Alberto Lacalle de Herrera, senador Luis Alberto Castiglione, profesor doctor José Modelo Finelli, Max Duarte, autoridades presentes, señoras, familia Duarte. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes y agradecer al Centro Cultural Cabildo por la gentileza que tienen al cedernos el uso de este local. Hace menos de un año, Luis María se acercó a nuestra editora y realmente quedé sorprendido por los originales que me acercó, que hoy ya forman parte de un libro. Y sobre todo por su juventud. Lo vi con un gran futuro como autor, aportando en forma constante con sus investigaciones a la bibliografía y al crecimiento de nuestro país. Hoy, por esas cosas del destino, dicha meta se truncó, pero su obra está vigente y sobre todo está vigente su labor en pro de sus semejantes. Quiero agradecer a la familia y amigos de Luis María que han confiado en nuestra editora para publicar la obra de Luis María. Quiero dejar el uso de la palabra en primer lugar al senador Luis Alberto Castiglione. Posteriormente nos va a dirigir la palabra el doctor José Moreno Antonio Rufinelli y para finalizar, posteriormente el senador Luis Alberto Lacalle, y para finalizar se va a dirigir a todos ustedes el hermano Luis María Max Duarte. Muchas gracias. Don Luis María Duarte, apreciado amigo, doña Elsa González Duarte, apreciada amiga, Max, Tania, queridas amigas y compañeras, queridos amigos y compañeros de nuestro muy querido y recordado Luis María. Señor Presidente de la República del Uruguay, ahora Senador Nacional, don Luis Alberto Lacalle de Herrera, amigo personal de Luis María. Señor Canciller, doctor Moreno Rufinelli, señores embajadores presentes, diplomáticos, cónsules, exministros del Poder Ejecutivo, exparlamentarios, senadores y diputados, catedráticos de las distintas universidades, señor Procurador General de la República, señor editor, Miriam, mi esposa, amiga personal también de Luis María, como su madre también, amigos todos. La verdad es que la vida nos pone en situaciones muchas veces inentendibles, inexplicables. Cuando Luis María me hablaba de su libro, de su primer libro, también hablábamos de la presentación, del momento de la presentación, en el futuro. Dios y las circunstancias de la vida hicieron de que Él nos acompañe desde el cielo en este día en que se presenta su primer libro. Sin embargo, al verle a todos mis amigos que son sus amigos, a todas mis amigas que son sus amigas, a su familia, es como que estuviera presente y está presente con nosotros.
San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, en su primera obra, llamada Camino, escribió en la primera reflexión de toda la obra, hablaba sobre el carácter. Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Creo que Luis María ha sido fiel a esta reflexión y a esta petición y a este consejo que nos dio San José María Escrivá. Su vida dejó pozo, su vida ha dejado huellas y su vida ilumina, ha iluminado. Por eso estamos todos aquí hoy. Tuve el altísimo honor de ser en primer lugar su amigo. En segundo lugar, su compañero de causa. En tercer lugar, su compañero en la construcción de la institucionalidad en la República del Paraguay. Cuando mi hijo, muy joven, tenía un trabajo de investigación y en pos de ese trabajo fue a la casa de un intelectual paraguayo perteneciente a la Asociación Nacional Republicana, el doctor Juan Prieto, me dijo: papá, he conocido a un muchacho que me impresionó, tienes que conocerlo. Es un muchacho extraordinario y piensa como nosotros. Yo acababa de ser electo sin asumir aún la vicepresidencia de la República en el año 2003. Le pregunté quién era. Me dijo: se llama Luis María Duarte. Es un hombre extraordinariamente inteligente que me está ayudando en mi trabajo y que está en la Cancillería Nacional. Quiero conocerlo, le dije. Y lo conocí a Luis María. Lo conocí a Luis María y me causó una honda y gran sorpresa. Su enorme preparación, sus grandes cualidades y más que nada su visión y los valores y los principios que sustentaban su visión. En esa primera entrevista, Luis María tenía 22 años, aún no cumplía los 23, era el inicio de nuestro gobierno. Y en esa primera entrevista le dije: don Luis María, quiero que usted sea colaborador de la vicepresidencia de la República, en carácter de asesor del vicepresidente de la República y responsable de las relaciones internacionales desde esta oficina del Estado. Y me dijo: yo cumplo funciones en la Cancillería, señor vicepresidente. Y le dije: por lo que me dijiste, querés ayudar a construir una nueva política pública, a desarrollar a consolidar una política pública de las relaciones internacionales, y desde aquí podemos ayudar a hacerlo, Luis María. Te lo pido. Fue a pensarlo y al día siguiente vino y me dijo: acepté. Renunció a la Cancillería y se entregó de lleno al trabajo en la vicepresidencia. En el primer libro que nos dejó, habla él de que la personalidad de José Antolín Irala lo impactó profundamente y prácticamente se identifica con Antolín Irala. Lo admira a Antolín Irala, escribe y investiga y escribe sobre él porque se identifica con él, porque también
quería lo que Antolín Irala quiso en su momento: empezar a desarrollar una política seria de relaciones exteriores en el Paraguay, empezar a consolidar una institucionalidad luego de la gran hecatombe de 1870 y de empezar a abrir al Paraguay al mundo, que es lo que tanto quería Luis María y que nos relata aquí en la presentación de su libro. Un Paraguay que no se mire solamente su ombligo, un Paraguay que no esté solamente encerrado en una caparazón, un Paraguay capaz de ir mucho más allá de sus fronteras y de sus complejos de mediterraneidad, como dice Luis María. Esa era la visión que tenía. Y lo hace de una manera extraordinaria porque enfoca los tres ejes fundamentales que enmarcaron su vida: la política, las relaciones internacionales y la historia. Y todos nosotros sabemos que Luis María era capaz de darnos cátedra en historia, en relaciones internacionales y en política. Desde la vicepresidencia me ayudó inmensamente a desarrollar un fuerte trabajo de relacionamiento internacional desde la vicepresidencia, con su asesoramiento y con su ayuda personal. Encaramos esa visión que tenía Luis María, la llevamos adelante, fuimos mucho más allá de la región, fuimos mucho más allá de la región de nuestros hermanos países de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia. Fuimos mucho más allá. Fuimos a Israel, fuimos a Marruecos, fuimos a Europa, fuimos al norte, fuimos a México, fuimos al Asia, a China, y queríamos irnos mucho más allá. Llevar al Paraguay al mundo, la visión de nuestro querido Luis María, que nos habla aquí. Y al mismo tiempo un trabajo serio, metódico y sistemático en la construcción de la institucionalidad en la Cancillería y en general de la consolidación del Estado de Derecho. Yo creo que los seres humanos, si realmente queremos hacer el bien, no necesitamos demasiado tiempo sobre el mundo para dejar pozo, como San José María nos pedía. Luis María no lo necesitó. En muy poco tiempo fue como una cometa fulgurante que pasó por el cielo de la patria paraguaya y sorprendió a todos. Sorprendió a presidentes, sorprendió a vicepresidentes, sorprendió a cancilleres, a ministros, sorprendió a parlamentarios, se constituyó rápidamente en asesor de todos ellos e inmediatamente saltó a la consideración internacional, trabajando para las Naciones Unidas, para la OEA y luego para instituciones como el National Democratic Institute, organización de los Estados Unidos, hasta el final. Yo lo conocí, aprendí a quererlo como uno más de nuestra familia, con mi esposa y mis hijos. Él era parte de nuestra familia. Antes de su viaje, la última cena la hicimos con mi esposa, él y su novia. Tuve también el honor de que me acompañó en la causa que juntos abrazamos y construimos en una cruzada dentro de nuestro partido, la Asociación Nacional Republicana. Una causa que él honró con su conducta, con su carácter, con su valentía, con su coraje, enfrentando todas las consecuencias de abrazar esa causa, lo cual habla realmente de sus fibras. Y al mismo tiempo el trabajo cotidiano para seguir haciendo el bien desde donde esté.
Luis María dice en una parte del libro, y lo admira Antonín Irala por sus cualidades y por lo que hizo, siendo juez, siendo parlamentario, diputado, siendo senador, siendo ministro de Relaciones Exteriores, e inclusive dice, en un momento determinado, pudiendo haber sido un candidato de transacción para la presidencia de la República de Paraguay. Luis María quería desarrollar ese derrotero y estaba en víspera de desarrollar ese derrotero. Me decía una de las últimas veces, yo me decía ingeniero, algunas veces me llamaba de ingeniero, otras veces me llamaba de vicepresidente. Y yo ingeniero me decía, quiero servir a mi país. Me hubiese ido, tengo varios ofrecimientos para irme afuera, pero quiero servir a mi país, porque quiero trabajar en política, quiero ser útil transformando, aportando lo poco que puedo aportar, pero aportando, quiero ser útil a mi país. Me dijo que la misión en Afganistán era la última misión que aceptaba para esa región. Eso me lo dijo cuando nos despedimos. Y me dijo que quería aportar aquí. Y estábamos tratando de ayudar. Dios quiso otra cosa. Sin embargo, a través de las obras que deja, y fundamentalmente a través del testimonio de vida, de conducta, de carácter que deja, ha aportado muchísimo al Paraguay, ha enriquecido muchos espíritus, ha aportado muchísimo y ha honrado su pertenencia a la Asociación Nacional Republicana, partido que amó hasta el final, y al mismo tiempo dejó pozo y huella que todos nosotros, y más aún la gente más joven, puede seguir. Su vida no fue estéril, su vida fue muy útil y sigue siendo muy útil y va a seguir siendo muy útil. Deja testimonio por escrito y deja conducta y carácter que podemos verificar hablando en toda la República del Paraguay con quienes nos han conocido. Hoy auguro larga vida a la Fundación Luis María Duarte. Auguro éxitos a esa fundación, que esté imbuido del espíritu de Luis María, que persiga los nobles y altos objetivos que persiguió Luis María, que tenga el carácter que tuvo Luis María. Y la fundación aquí en la tierra va a seguir haciendo lo que hizo mientras estaba con nosotros, aportando, construyendo institucionalidad. Finalmente, Luis María Duarte, a pesar de su poca edad, creo que vamos a coincidir con quienes estamos aquí como invitados y honrados para hacer uso de palabras. Era un hombre de Estado. Luis María era un estadista, y eso es muy difícil de encontrar, y todos lo sabemos, y en el Paraguay más todavía lo sabemos, lo difícil que es encontrar estadistas. Tal vez en otras partes no tanto, presidente de la calle, pero en el Paraguay no abundan los estadistas. Y los patriotas, menos. Luis María era un estadista y era un gran patriota. Yo, humildemente, como un amigo suyo, voy a tratar de seguir honrando su memoria, caminando por los caminos que juntos ya lo hemos hecho con otros compañeros y otras compañeras, por ese derrotero que habíamos decidido seguir. Él dejó pozo, dejó huellas. Yo invito a la gente joven a que camine por esas huellas. Yo por lo menos voy a tratar de hacerlo humildemente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Querido amigo Luis Alberto, de toda la vida, senador Castiglioni, queridos amigos todos, de pronto la noticia cayó como un rayo en nuestro país. Un diplomático paraguayo fallecido en un atentado terrorista. De a poco fueron aclarándose las informaciones y pudimos comprobar con profunda tristeza que el fallecido era nuestro querido Luis María Duarte. En un momento de descanso, cuando estaba terminando de cenar con sus compañeros de misión en la lejana y golpeada Afganistán, llegaron hasta él los tentáculos invisibles y feroces del fanatismo extremista. Una vez más, era el terrorismo asesino, cobarde, insensible e irracional el que se cobraba vidas inocentes. Fallecían así hombres de paz que ponían su cuerpo como escudo para defenderla en todos los lugares del mundo, de hombres que, llevados por sus ideales, no dudaban en enfrentar los riesgos y penurias de viajes hacia lugares donde la vida casi no tenía valor, donde el peligro era la constante, y cuando leíamos las informaciones de esos lugares de tristes sucesos, sentíamos el dolor de todo ser humano ante esas circunstancias. Pero en este caso nos tocaba muy de cerca. Era uno de los nuestros, era un amigo, era un joven y prometedor paraguayo, era un diplomático y político con brillantes actuaciones y con un futuro más brillante aún. Y la realidad de la muerte nos lo arrebataba de forma injusta y temprana. Hoy venimos a homenajearlo y creo que lo hacemos de la mejor manera, de la que más le hubiera gustado. Un acto cultural con la presencia de sus amigos, de los muchos que supo ganarse en la vida, y donde Hermes, Max, sus amigos, y Tania, su compañera, le cogieron su libro que estaba prácticamente terminado, le dieron los últimos retoques para que pudiera salir a la luz y ser presentado en este acto. Los libros, instrumentos que le sirvieron durante toda su vida para formarse, para interiorizarse de los grandes temas de la humanidad, eran su pasión. Siempre tenía la última aparición de una obra referida a los temas que le fascinaban. En este caso y en este acto, y de ahí su valor, es su libro el que nos deja como último legado para que la patria lo recuerde no solo como el gladiador de la paz mundial, sino como el intelectual lúcido que se fue nada más que a poco de comenzar. Es para mí un verdadero privilegio que sus padres me hayan pedido que hable hoy. Y lo hago con sumo placer, porque al hacerlo recuerdo tantas cosas de Luis María, sobre todo esas interminables conversaciones que teníamos sobre los intereses que compartíamos, nuestro país y su política y las relaciones internacionales. Su fino criterio y sus atinados análisis me hicieron variar no pocas veces mi parecer sobre algunas cuestiones. Luego de largos intercambios de ideas, debía yo reconocer, y lo hacía, su perspicaz y sutil apreciación de la realidad internacional que me hacía pensar diferente y enriquecía así mi visión de la enorme complejidad de dicha realidad. Veía que además de sus razones tenía una formidable capacidad de argumentación, algo no muy común aún entre los intelectuales de fuste. Pienso que en los grandes hombres su mejor obra es su vida misma, por lo cual me hubiera gustado referirme con más detenimiento a la de este joven intelectual. Pero solo voy a hacer alusión a algunos rasgos de ella que son apenas relámpagos de su breve pero imborrable existencia. Y estas alusiones están principalmente dirigidas a quienes no tuvieron el privilegio de tratarlo o conocerlo personalmente.
Fue mi alumno de la facultad, de esos que raramente se destacan por la agudeza de sus preguntas, por la formalidad de su asistencia, por la seriedad de su vestimenta. Lo hacía siempre interesado en las clases, atento a las exposiciones de la cátedra, cosa rara en los alumnos de esta época. Y de pronto un día me pide visitarme en la oficina. A partir de ahí los encuentros fueron una constante. Comenzaban nuestras conversaciones con alguna pregunta de Luis María sobre un tema de política nacional o internacional, y desde ese momento fluía un diálogo enriquecedor que ponía a prueba mis neuronas y que se situaba siempre en el epicentro de los problemas del día a día, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Era difícil entender cómo, siendo tan joven, podía tener esa amplitud de miras para abarcar con tanta solvencia dos campos que le apasionaban: la diplomacia y la política. Enseguida percibí que estaba en presencia de un joven de cualidades excepcionales. Ambas disciplinas, la diplomacia y la política, no pueden ser consideradas antitéticas, sino al contrario, complementarias. La diplomacia actúa siempre como herramienta poderosa para evitar las confrontaciones entre los países, como instrumento puesto al servicio de los gobiernos para encontrar caminos de convivencia entre los pueblos tendientes a buscar su desarrollo integral y evitar los desencuentros que a veces se producen por incapacidad de negociar o por la impericia de sus gobernantes. Es por ello que de la diplomacia debe ocuparse gente con experiencia, y esto lo entendía muy bien Luis María, y por esa razón lo invité a entrar en la Cancillería, donde pronto descolló por todas estas virtudes que estoy enumerando. Él tenía muy en cuenta lo que siempre decía Talleyrand: en diplomacia se puede hacer todo menos improvisar. ¿Cuántos errores tuvimos que pagar a lo largo de la historia por no respetar el consejo de este viejo y sabio diplomático? Luis María lo sabía, y por eso se preparaba incansablemente, leyendo todo cuanto caía en sus manos relativo a estos temas, y eso le permitía tener estos coloquios con referentes de nuestra sociedad en la materia, y se iba robusteciendo su formación académica, la que extendería luego a la cátedra universitaria, que es el mejor lugar para consolidarla. Su trajinar político, seguramente de la mano de los maestros que frecuentó y a sus propias convicciones, lo llevaron a las filas de la Asociación Nacional Republicana, a la cual soñaba con servir de la manera que los grandes hombres de esa asociación política lo hicieron, con desinterés, con solvencia intelectual y con una irreductible conciencia moral al servicio de la patria. No había en las conversaciones de Luis María algo que lo alejara de este principio rector de su vida: servir a la patria. Y a pesar de sus pocos años, lo hizo de manera que nos hiciera sentir dignos de ser sus amigos. ¿Cómo parecía Luis María entender los conceptos de la política y la disciplina? Tanto que dio su vida por ellos, por la tranquilidad de la paz de una civilización, la árabe, a la que admiraba y de la que aprendió hasta su idioma para entenderla mejor. Pero quienes lo conocimos a Luis María vamos a coincidir que por sobre todas las cosas le atraía de ese misterioso mundo el deseo de ayudarle a que encuentre la paz. He ahí pues la fuerza que tenían para él la política y la diplomacia en su incansable búsqueda de temas que hagan relación con estas. Desempolvó así del archivo de la Cancillería a una figura poco conocida, don José Irala, que inmediatamente le llamó la atención, ya que a través de la misma pudo entender el mundo que se veía desde el Paraguay de entonces, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, y de cómo también veía el mundo en nuestro país. Y así nomás decidió escribir sobre la vida de este gran hombre de la diplomacia paraguaya. Se sabe que las primeras misiones diplomáticas fueron enviadas a Francia e Inglaterra, pero luego del terrible genocidio de nuestro pueblo ocurrido en la Guerra Grande, se abrió un panorama muy diferente, y esa apertura que se vislumbraba
quedaría postergada, sin embargo, varios años a raíz de la descontrolada anarquía que reinaba en Paraguay, es que casi nada había quedado en nuestro país y la clase política muy pequeña estaba enredada en resolver asuntos de poder acicateados por dos grandes vecinos que querían ganarlos para su causa, en tanto que se descuidaban temas fundamentales como las relaciones exteriores. Solo basta con observar el cambio constante de ministros de esa rama para comprender cuán volátiles eran las políticas que se seguían de esta cartera. En una impresionante tarea investigativa llega no solamente a las relaciones paraguayas con algunos países del viejo continente, sino que realiza un detallado estudio de la situación en que se encontraban en esos países. También se ocupa el libro de una manera completa del inicio y desarrollo de las relaciones diplomáticas del Paraguay, pero tan meticuloso y descriptivo es el análisis que abarca no solamente a nuestro país, sino también a los vecinos, con los cuales, dada su importancia y el estado que quedó el Paraguay después de la guerra, eran de magnitudes absolutamente diferentes para la visión del globo. Cuánta razón tiene Luis María cuando nos dice que la historia diplomática del Paraguay aún constituye un tema pendiente en muchos aspectos. En resumen, nos encontramos ante el primer libro del autor, quedando otros dos en plena elaboración. Me parece que sus amigos, que con tanta devoción y dedicación le dieron los últimos retoques al presente trabajo, llevarán consigo la ineludible obligación de terminar los otros dos, que de alguna manera se enlazan con este por el periodo que abarca. En su conjunto serán ellas material indispensable para el conocimiento de quienes por profesión, vocación o por la simple obligación como ciudadanos tenemos de conocer nuestra historia y que deseen ocuparse de estos temas. Yo les diré solamente que el libro para mí no fue una sorpresa, ni puede serlo para quienes conocimos a Luis María. Sí lo fue en cuanto a la elección del tema, porque reflota una figura ejemplar, injustamente olvidado, un servidor público paraguayo entregado con todas sus fuerzas a hacer conocer nuestro país más allá de su frontera. Como reflexión final digo que pareciera que la muerte de forma implacable se ensañó con algunos de los más brillantes jóvenes que esta patria nos ha dado. Recordemos, por citar unos pocos, Blas Garay, muerto a los 28 años, Roberto L. Petit, fallecido a los 34 años, o Alfredo Seiferger, historiador también brillante, cuyo deceso se produjo a los 36 años de edad. Tristemente, la fatalidad del destino quiso que a ellos se les uniera Luis María, con lo cual hemos perdido a otra de las mentes jóvenes más brillantes que la República del Paraguay ha conocido. De todas maneras, su recuerdo quedará en la memoria de todos sus amigos, marcado a fuego, por el fuego de la amistad, de la vocación por el estudio de los grandes temas del Paraguay y el de su amor intransigente a la patria paraguaya. Y siempre digo que para servir a la patria hay una sola condición: hay que amarla. Gracias, Luis María, por este excelente trabajo. Nuestros diálogos continúan. La muerte es solo un episodio en la vida de los hombres. Ya tengo varios argumentos para rebatir tus últimos pensamientos, aunque quizá de luego me convenzas una vez más. Luis María Duarte, fallecido luchando por los valores en los que creía, a miles de kilómetros de su Paraguay querido, es hoy un símbolo de la decencia, de la probidad intelectual y del amor a las causas justas, incluso más allá de nuestras fronteras. Fue un paraguayo de bien y también un ciudadano del universo, como decían los antiguos. Su vida fue mucho más que este libro. Su vida fue y será ejemplo para los jóvenes paraguayos de cómo vivir con dignidad, valentía, fortaleza y probidad. Su nombre ya está inscrito en el bronce de los recuerdos, unido indisolublemente
a las propias raíces de esta tierra guaraní y a los nobles ideales de la paz mundial. Muchas gracias. Señor senador tocayo, señor embajador de la República Oriental del Uruguay, querido Juancho, Miguel Terrones, quizás el más emblemático de todos los que estamos aquí y que sé que tenía por María en particular afecto y una admiración creciente, porque se había convertido en su gran ayuda para la obra que Miguel te nos va a dejar como testimonio. La amistad es un regalo no muy común, aunque la palabra amigo la usamos con cierta frecuencia. Cuando se habla de amigo es cada tanto. Y es un regalo que, como todo regalo, trae alegría, y si es sorpresa, más. Yo recibí el regalo de Luis María y su amistad de sorpresa. Totalmente gratuita fue la acción de la providencia que lo cruzó en mi camino en una de las tantas venidas a esta tierra que quiero morar. Y este muchacho despierto, lindo aspecto, hermoso, joven, envidiablemente joven, me dice un día, porque en el Uruguay, durante la presidencia de Juan José Amézaga, me relató un episodio pequeño de la historia del Uruguay. Yo pensé, si yo voy por la calle en Montevideo y pregunto quién era el presidente Amézaga, muchísima gente no tiene la más mínima idea. Fue un presidente del año 1942 al 46. Pero este muchacho sabía tanto de la historia del Uruguay como para poder citarme ese episodio. Y eso en mí despertó, tocó un botón, y mi atención se concentró y se amplió en el conocer más a esta figura, y se convirtió en las venidas a Asunción, siempre gratas, por cierto, en uno de los atractivos, y habíamos llegado a un conocimiento mutuo, creo que cariñoso por ambas partes. Y en ello vi una oportunidad para el Paraguay. Yo que ya he conocido desde muy joven esta tierra, vine aquí la primera vez en 1955-56 y he conocido a todos los dirigentes políticos y he conocido todas las etapas y he tenido amistades, afectos y aún alguna flor de amor. Empecé a pensar y digo, cada tanto viene uno de estos, che, suerte para el Paraguay, que a veces lo vemos medio enredado en sus cosas, y yo dije, ¿qué futuro tiene este muchacho? Es el Paraguay que vendrá. Y lo conté en casa y lo conté a mis hijos, que son más o menos de la misma edad. Y hoy puedo decir que es el Paraguay que tiene que venir, el que él representa. Y me voy a referir un poco a lo que es nuestra visión común de orientales y paraguayos, relativos nada menos que a la política exterior, que en nuestro caso de ambas naciones se convierte en elemento esencial de vida y función predominantemente importante del Estado. La región platense, donde se desarrolla el drama de nuestra
colonias, de nuestras independencias, de nuestros conflictos. El nudo de los ríos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El río de la Plata, el tronco, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay y sus afluentes, la Ramazón y las raíces en el Atlántico. Asunción, madre de todos nosotros. Buenos Aires, problema de todos nosotros. Montevideo, mi ciudad, mi origen patrio, por tener el mejor puerto de la región. Todo eso está vigente. Nuestro nacimiento, a pesar de los vecinos, no tanto el del Paraguay primero que nadie, independiente en la región, y custodiado quizás en una forma excesiva por el aislamiento de Gaspar Rodríguez Francia, pero aliviado de pertenecer a los bandos que se desangraron en Río de la Plata. Mi tierra oriental, nacida a pesar de los vecinos. Todo está vigente hoy. El Tratado de Tordesillas es un acto humano de un pontífice que corta el mundo y establece una frontera que no tiene accidente geográfico que la justifique. Es una línea, es un episodio cultural, de un lado lusitanos, del otro lado españoles, pero nada más que el lenguaje y las adhesiones políticas para separar. La influencia de la capital del virreinato sin una razón valedera de existir, sin puerto, sin leña, sin agua, pero convertida en el poder político, que tanto va a gravitar en el proceso de independencia y en que el mismo se desviara y no llegara quizás a lo que pudo haber sido. Ese es el entramado donde vivimos hoy, con los conflictos dirimiéndose en otros planos, pero que los conflictos siguen existiendo, la rivalidad del puerto, el dominio de los ríos, la clausura de los ríos, diría Herrera, la necesidad de salir al mar. Todo eso está vigente, es cotidiano, sale en los diarios. Y por eso podemos decir que la diplomacia es una fábrica de historia. En las comunicaciones, en las alianzas, en la búsqueda de eliminar conflictos o terminarlos, la diplomacia fabrica historia. La historia de todos los días construida por los diplomáticos. En ese entramado vivimos y en ese entramado nosotros tenemos que apreciar lo que es inclinarse sobre las historias diplomáticas. Ustedes saben seguramente, la diplomacia oriental y el Paraguay, que es uno de los primeros libros del doctor Herrera en su lucha por el Paraguay, por la defensa del Paraguay, se basa justamente en las comunicaciones de Juan José Herrera cuando fue ministro de Relaciones, cuando fue ministro del Uruguay en Asunción. Es decir, en cada una de esas notas se va sedimentando episodios que luego viene alguien que con la necesaria perspectiva los mira, los analiza y va sacando hilos y constantes permanentes que uno advierte que tienen una razón de ser. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. La historia y la reivindicación del Paraguay es una labor de historiadores diplomáticos. Si se logró vencer la conjura de la historia para el delfín, de la historia hecha a medida, es porque hubo diplomáticos que lucharon e historiadores que abrevaron en esas gestiones
informes, notas, misiones, acuerdos, pactos, alianzas, para extraer la verdad que ya hoy día luce sin que nadie la pueda controvertir respecto de Neandertal, como puedo decir, creo con cierto grado de verdad. Que alguien opte por el servicio público es siempre un motivo de alegría. Quizás porque esa decisión la tomamos un día también y porque nos gusta que la tomen nuestros hijos. Es que nos alegra cuando alguien, y cuando es alguien de los mejores nos alegra más, da el paso, no a la legítima tarea de ser triunfante en los negocios, en lo jurídico, en lo comercial, en lo científico, sino ser servidor público. Ese concepto que a veces no tenemos tan claro nosotros, pero que existe en la figura del public service, es decir, esa voluntad de hacer por el país. Y cuando veíamos este botón de flor comenzando a abrirse y eligiendo ese tipo de vida, pensábamos que podíamos estar alegres de irnos yendo ya de la vida porque venían otros a relevarnos mejor que nosotros. En el libro, debo confesar que para mí el que va a pasar la fama es José Irala, gracias a Luis María, porque no tenía idea de que existiera un paraguayo tan ilustre y seguramente no ha de ser alguien conocido popularmente. Hoy día va a ser el del libro de Luis María, así que don José Irala también estará contento de que se le presente ante la historia por este muchacho formidable. Y he leído, y creo que Juancho ha dicho cosas más importantes, por algo ha sido un gran canciller también, de cómo este hombre intentó esa apertura, ese lanzarse hacia el mundo. En Paraguay, con doble cerrojo, el cerrojo de la voluntad del Supremo primero, el cerrojo mediterráneo después, y el cerrojo que le aplicaron los dueños de la salida de los ríos después. Vaya si había que romper cáscaras para llegar a donde hay que llegar para estar en las cosas importantes. Acá dice algo muy lindo de Luis María en el principio del libro, dice: desde hace muchos años mantengo varias convicciones e intereses que puedo afirmar siguen siendo una constante de mi vida cotidiana. Entre ellos el interés por la política, las relaciones internacionales y la historia paraguaya, mezclado con una profunda convicción de que el Paraguay puede y debe buscar una inserción internacional mucho más amplia como parte misma de su esencia independiente. Mucho mejor dicho que lo que lo acabo de decir al inicio, la política exterior como una necesidad. A veces no nos damos cuenta o tenemos una caricatura de la vida diplomática. Embajadores acá hay varios que habrán sufrido eso. Y los países chicos con más necesidad. Porque los grandes países son como los portaaviones, el mar apenas los mueve un poco. Nosotros somos pequeños barcos que tenemos que estar buscando el reparo de una costa, el viento favorable, enfrentar las olas con cierta eficacia. Porque tenemos que rendir examen de existencia y vigencia cotidiana. Y por eso las patrias chicas tenemos esa subyacente solidaridad. Porque las patrias chicas tienen que pagar el peaje todos los días frente a los más grandes y a los poderosos. Y dice otra cosa de la que hablábamos recién, pero vamos a volver acá, yo no estoy teniendo ningún mérito, estoy copiándolo de Luis María. Dice: esto es casi lógico para un país que desde su independencia y hasta bien entrado el siglo XX tuvo que redefinir permanentemente sus fronteras con sus tres vecinos.
zarpazo en los costados, la mordedura en el propio costillar, el arrancón de la carne, el territorio. Vaya si en esta tierra es la violencia. Nosotros los orientales un atisbo tuvimos cuando perdimos las misiones. Las misiones que Artigas tanto quería en el Tratado de 1851, que pone fin a la Guerra Grande. Pero el Paraguay es un permanente sacrificado de los intereses más terribles. Los antiguos bandeirantes que no les alcanzó con arrasar las misiones y siguieron golpeando de un lado. Esa guerra que se proclamó que se hacía en nombre del libre mercado para romper la prosperidad del país más moderno de América del Sur, como era el Paraguay, don Carlos Antonio López. Poder conseguir el algodón que no se podía conseguir en Estados Unidos. Esa es la redefinición permanente de la frontera que Paraguay ha tenido que pagar con sangre, como la frontera con Bolivia, después de la guerra del Chaco. Cuando las fronteras son líneas en el mapa, son madre de conflictos. Los accidentes geográficos a veces delimitan las naciones de forma natural. Pero si además no hay salida hacia el mundo, como es el caso del Paraguay, entonces la estrechez, el enchalecamiento que se produce por parte de los intereses de los vecinos ahoga. Y digámoslo, nunca los orientales y los paraguayos tuvimos la perfecta sintonía que teníamos que haber tenido para defender las equivocaciones, los errores de apreciación de 1860 en adelante, y también en aquel grupabol que podía haber sido quizás el ejemplo de la integración, más que este Mercosur devaluado y vilipendiado y distorsionado que tenemos entre las manos. Luis María dice: si analizamos desde cierta perspectiva la política exterior paraguaya hasta nuestros días, existen dos tendencias muy marcadas. Una conservadora, que se ocupa esencialmente de sobrevivir en la región y considera a todo lo demás como accesorio o inconveniente. Y la otra que busca un sentido de proyección más amplia, hasta el punto de aventurarse a horizontes no precisamente prefigurados en la visión externa del país. No es grato recordarlo, pero es indispensable no olvidarlo. Solamente con el Paraguay se han atrevido, cuando las violaciones del Tratado de Mercosur han sido las principales hechas por Brasil y por Argentina. Quiere decir que hay como una deriva de la que nos tenemos que defender orientales y uruguayos juntos en nuestros respectivos intereses, pero que son los más parecidos de todos los que puede haber en los países de la región. Y cuidado que no abogamos por una política exterior de hostilidades, simplemente de las conveniencias y las necesidades nos tienen que acercar, nos tienen que aproximar. Pensemos nada más que en esto. Una nota firmada en la Asunción tenía que ir por Río hasta Buenos Aires o Montevideo. Y después, a través del océano, no sé por qué puerto, pero llegar a Viena, llegar a Budapest, llegar a Europa. Y solo esto llegar a Europa con una nota. Y después esperar la respuesta, que tenía que hacer el mismo camino al revés. Eso era una labor homérica, porque en el entretanto podía pasar cualquier cosa. O sea, no nos enterábamos, no, y era bastante mejor quizá. Cuando me tocó inaugurar en la Cancillería Oriental
el primer sistema informático que tuve el gusto de hacerlo, les hablaba a los diplomáticos y les decía, alguna virtud tenía aquello, y no dejen de escribir y cuídense de la informática. No por una actitud de los luditas de querer destruir las máquinas porque quitan trabajo, sino porque la nota escrita, pensada, leída 3 veces, está privada del repentinismo, que es contrario a la buena diplomacia. Ahora, si uno en el email lo agarran con las pasiones y uno contesta otra cosa, que viene entre conflicto. No hay duda que aquellos barcos que llevaban la nota habían permitido que se madurara, que cambiara. Pero somos hijos de esta época. Y lo que Irala y lo que Luis María propugnan, él en el prólogo y en el destaque de este hombre, hay que llevarlo a cabo con el Internet. Hay que llevarlo a cabo con un paraguayo que revise su servicio exterior como lo tiene que hacer mi país, porque es de primera necesidad política y comercial, que son las dos grandes vertientes de la presencia de un país en el mundo. Hoy tenemos esta floración de instituciones. La institucionalitis es una enfermedad latinoamericana, y tenemos la UNASUR y el ALBA y el no ALBA y el OCTE y el Crepúsculo y no sé qué, una cantidad de lugares cuya única virtualidad es el papel y cuya única utilidad es la de determinados países que quieren convertirlos en clubes ideológicos. Las relaciones internacionales no son ideológicas, son pragmáticas. El domingo va a salir un artículo del diario El País sobre política exterior. Yo no puedo escribir sobre las elecciones porque me comprenden las generales de la ley, entonces escribí sobre la política exterior que tenga que venir, porque sea quien sea el gobernante del futuro. Y me atreví a elaborar los escalones de relacionamiento de un país del mío, pero es adaptable al Paraguay. Cliente de todos, aliado de quien convenga, amigo de muchos, parecido a alguno, igual a nadie. Y creo que sí tiene que ser. Un país como el Paraguay, que necesitamos de la política exterior, desprovista de lo que sea montes ideológicos, pero en una estricta defensa de la identidad nacional. Por eso, libros sobre historia y sobre diplomacia enriquecen la vida cotidiana, la de hoy. Y la fundación, estábamos hablando con los muchachos y las chicas de la fundación, va a formar dirigencia política, entre otros temas, para que tengamos mejores dirigentes políticos en cualquiera de los partidos del Paraguay. Tenemos que hablar de muchas cosas dependiendo de la Bueno, buenas tardes a todos. Mi rol aquí es nada más, o se puede resumir en una sola palabra, que es la de gracias. O sea, que una enorme, o sea, que yo como representante de mi familia y de los amigos de Luis María, quisiera agradecerle a todos por su presencia, quisiera agradecerle a nuestros distinguidos oradores, que realmente es un honor tenerlos aquí, y que también a la gente a toda la gente que hizo posible esto, la gente del Cabildo, la editora de Frente Continental, que hizo todo lo posible para que esta obra también salga a la luz y que se pusieron a nuestra disposición desde el primer momento que lo contactamos. Agradezco a la persona del doctor Gatti y en su persona agradezco también a todo el equipo que hizo posible esto: Gilberto,
Gilberto Rivero, que es el ganador, y otras personas del equipo que hicieron posible este libro. Entre paréntesis, comento que el 50% de lo recaudado hoy en la venta del libro, la editora Intercontinental ofrece eso como una donación para la Fundación Luis María Duarte, que desde ya también agradezco en nombre mío y de toda mi familia ese gesto, que si bien no es para nosotros, es para darle un cierto tipo de continuidad a la imagen de Luis María, ¿verdad? De hecho que, así como José Irala, que hoy en día creo que la inmortalidad de la palabra escrita, o sea, que la palabra escrita le da una inmortalidad que a lo mejor, ciertamente se merecía, pero tal vez nunca lo íbamos a saber. De la misma manera creo que la fundación, el objetivo de la fundación es eso, darle una cierta continuidad, no tanto a la memoria de Luis María, sino a su trabajo, a lo que él veía, a lo que él quería hacer, y de paso honrar su memoria. Pero yo creo que lo que más a él le hubiese gustado es que su trabajo no haya sido en vano. De hecho no lo fue, y nosotros haremos todo lo posible para que no lo sea. El destino quiso que él entregue este libro antes de partir. Nosotros lo único que tuvimos que hacer fue retomar el contacto con la editora, hacer las correcciones de forma y nada más. O sea, que el libro lo escribió él, y como dije antes, el destino quiso que lo haga antes de partir. El destino no quiso que nos lee otras cosas, como por ejemplo sus innumerables conversaciones con gente tan ilustrada, que lastimosamente todo eso perdimos, ¿verdad? Y la fundación, justamente, que ahora digo para qué servirá, tiene como objetivo ser justamente un centro académico, científico, de investigación de todo lo referente a ciencias sociales y de todo lo que atañe al hombre y la sociedad. Así como lo mencionó el doctor Roberto Rufinelli, o evocó la memoria de Alfredo Seidel, y como ustedes sabrán, cualquier apasionado de la historia tiene en las conversaciones político-militares Seidel una fuente obligada de referencia. Queremos también hacer eso nosotros, y todas esas personas que Luis María pudo contactar, pudo conocer, y toda esa información que él pudo recabar, queremos que no se pierda, ¿verdad? Mucho ya se perdió porque mucha gente ya no está, pero quisiéramos continuar con su obra y que va a ser un legado no solo suyo, sino, o sea, que de todos los grandes hombres que pasaron por este país y que tal vez, como José Irala, van a terminar en el olvido. Entonces, sin alargar demasiado la cosa, quiero agradecerle nuevamente a nuestros oradores, al senador Castiglioni, al senador Lacalle, al profesor Moreno Rufinelli, a todos ustedes por estar aquí, muy especialmente al embajador Miguel de Romero, que vino a visitarnos no es tan lejos, pero está aquí con nosotros, y realmente es un placer tenerlo aquí. Y no quiero hablar más porque no se trata de mí, se trata de Luis María. Entonces lo que quiero hacer es darle la posibilidad al autor de que él hable. Tenemos una pequeña filmación de lo que salió alguna vez en la TV pública hace 2 años. Voy a explicar solamente el contexto. Fue justamente luego de las sanciones de Mercosur al Paraguay. Entonces escuchémosle al autor para ver qué nos decía al respecto. Queremos invitar a todos los presentes, en nombre de la familia y amigos de Luis María, a compartir un brindis en el balcón de enfrente de este edificio. Ahí afuera lo vamos a guiar a todos los presentes. Muchas gracias.